Un segundo. Ahí sí. Bien, entonces, buenos días a todos, a todas, gracias por su asistencia. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a comenzar a trabajar una reseña, ya con esto ya terminamos todo lo que tiene que ver con los textos, eh, que tienen, más bien de los medios de comunicación, ¿cierto? Nosotros hemos pasado por diversos textos y a todo esto ya la evaluación se les subió. Tienen todo el día para realizar esa evaluación y mañana a las 8 de la mañana la cierro, ¿ya? Así que para que se organicen hoy día les va a tomar por lo menos una media hora, así que organicen su tiempo durante el día para poder realizarla, ¿ya? Son 20 preguntas, hay textos de opinión, ¿ya? Como carta al director, por ejemplo, columnas de opinión, ¿ya? Hay también texto informativo, ¿ya? Y también infografía, ¿ya? Son los principales textos que hay, que son textos que hemos revisado, o sea, textos que hemos revisado en el sentido de como tipos de texto, ¿ya? Entonces ustedes ya deben estar familiarizados. Lo que sí hoy día ya cerramos con los textos de los medios de comunicación, vamos a terminar de ver una reseña. ¿Y qué es la reseña? La reseña principalmente tiene un carácter informativo. Ustedes, por ejemplo, cuando leen un libro, en la contraparte, en la contratapa, aparece una reseña que es una descripción más o menos de qué trata el libro en líneas generales, ¿cierto? ¿Ya? Y a veces aparecen comentarios de otras personas que comentan su experiencia con el libro, lo que les pareció, ¿ya? O de autores como importantes sobre el tema. ¿Ya? Esos comentarios hacen que sea un poco más subjetivo, entre comillas, a pesar que funciona como respaldo, ¿ya? Entonces igual hay reseñas que son más descriptivas y otras más de opinión, ¿ya? Hoy día vamos a ver una que tiene un poco de ambas, pero predomina, sobre todo tiende a predominar la entrega de información, ¿ya? Pero la reseña está en varias cosas, por ejemplo, ustedes los videojuegos, me imagino que más de alguno juega algún juego, ¿cierto? Siempre aparecen reseñas de qué trata el juego, ¿cierto? De lo que van a encontrar en él, etcétera. Bueno, eso también son reseñas porque son descripciones, de alguna manera, ¿cierto? Que sintetiza la información. Y ahí lo hace más llamativo, porque la idea es que uno lea el libro, o vea esa película, etcétera, o juegue, ¿cierto? Ese juego, ¿ya? Bien, entonces, les voy a compartir un video que espero se vea bien, ¿ya? Que es sobre una obra de teatro, ¿ya? Que se llama Petróleo, ya que tiene mucho que ver en relación al tema que aborda la reseña, ¿cierto? La reseña que vamos a leer hoy día es sobre la obra Petróleo de Lucas Barfus, ¿ya? Y quiero que vean un poco para que conozcan la visión del autor. Presten atención. Escuchen a los autores, o sea, perdón, a los actores, a la actriz. Petróleo es una obra de Lucas Barfus, que es un autor suizo-austríaco. Lo que nos interesó cuando leímos la obra es algo que tiene que ver con una temática que en síntesis podríamos decir que es la culpa del europeo occidental por su afán colonialista a lo largo de la historia. Habla sobre la dominación de un sistema, de una clase sobre otra, el sistema capitalista, su codicia, su necesidad de arrasar con todo. Lo que es el poder o los poderíos europeos sobre otras poblaciones o países donde ellos han tallado y han diezmado y han explotado, etcétera, y que hoy históricamente lo están pagando. Y si bien ese es el tema, todo el conflicto se centra en el interior de un personaje femenino, que es Eva. Es una mujer que está atormentada, de alguna manera simboliza los tormentos de todo ser humano, que está en un lugar cerrado. Ese es un poco también la cárcel interior en que los personajes viven, pero sobre todo Eva, que a mi entender representa lo que es la codicia en el ser humano. A propósito, esto está detectable, no, disculpen. Aquí lo que uno tiene que hacer para cocinar un pollo tan horrible. La obra discurre por tres planos diferentes. Tenés uno que es el real, que es lo anecdótico, lo que sucede. Tenés otro que es el onírico y tenés otro que es el mágico. Y esos tres planos se entremezclan. Yo creo que esta es una obra que no te la da fácil, tenés que pensar mucho. Y esto es muy bueno, porque te hace razonar, palpitar con estos personajes, cada cosa que dicen y que viven. Mi personaje es un individuo que busca de alguna manera
hacerse rico, conseguir dinero, y como tanta gente que busca dinero va perdiendo de algún modo la felicidad, todo lo que posee. Mi personaje, que es el ingeniero, de alguna manera, por muchos momentos se ve como menospreciado por su compañero o por su amigo. Hace 3 años que estoy trabajando sin remuneración ninguna. Mi parte es tu locura. Sentimos la necesidad de ubicarlo en un lugar geopolítico. Encontramos una civilización nómada que se llama los Nenets, que viven en el norte de Siberia, y dijimos que era ahí, que esta obra era ahí. Es una obra que propone muchas incógnitas, muchas cosas para pensar, es muy reflexiva. Toda obra debe entretener. Esta entretiene, pero además tener una tensión intelectual. Y que además, desgraciadamente, es algo que lo estamos viviendo en este mundo de hoy. Y lo van a encontrar. Lo van a encontrar cuando leen el diario, cuando ven un informativo. Muchas veces tratan estos temas. Que toca algo que tiene que ver muchísimo con nosotros, como latinoamericanos, la deuda histórica que Europa tiene con todos aquellos pueblos a los cuales ha invadido, ha saqueado. De ver que vamos por un camino muy peligroso en que la humanidad se está derrumbando, se está deshaciendo y que no encuentra salida. Yo creo que en el campo morfogenético está presente eso de haber sido invadido. Solo por eso esta obra es un alegato, es una denuncia, y vale la pena, yo creo, que compartirla y hacerla carne, vivirla intensamente. Bien. ¿Se pudo ver o no? ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? ¿Se vio o no? Sí, se vio. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, de alguna manera, muy bien, sirve como modo de reseña también. ¿Y qué les parece la atención? ¿De qué creen que va a tratar esta obra? Por lo que contaban los actores y las actrices. ¿Qué les llamó la atención? ¿De qué irá a tratar? ¿Qué aspectos les llamó la atención? ¿Qué creen que va a ir pasando acá? ¿Qué situaciones se irán enfrentando los personajes? ¿Cuál será el conflicto? ¿Qué se imaginan de qué trata esta obra? No vamos a leer la obra, pero vamos a leer una reseña sobre la obra, pero para que se hagan una idea. Yo entendí que trataba del capitalismo, de la codicia capitalista. Exacto. ¿Se acuerdan Como que que se centraba en eso. Sí, cierto. Muy bien, gracias Renzo. Muy bien. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos viendo la ambición y habíamos visto generalmente la cara positiva de la ambición, ¿cierto? Que la ambición positiva era cuando una persona, por ejemplo, lograba superarse a sí misma, sacaba lo mejor de sí misma, entre otras cosas, pero sin pasar a llevar al resto. Sin embargo, hoy día vamos a revisar la otra cara de la ambición, que es la cara negativa, que es, por ejemplo, cuando la ambición se transforma en codicia, cuando siempre se quiere tener más y más dinero, más bien, etcétera, etcétera, y pasando a llevar a otras personas, actuando con falta de ética, con falta de moral, entre otras cosas. ¿Ya? Y vamos también a ver que en esta obra, bueno, si alguno tiene la posibilidad de verla alguna vez, la busqué en YouTube y no está, por lo menos no está en español, no la encontré. Creo que está en alemán, pero en español no la encontré. ¿Ya? Bueno, si la encuentran sería genial porque es muy interesante. ¿Ya? Aborda entonces esta visión crítica. El teatro siempre es bien crítico en general, pero hay teatro que es como más para distracción y un teatro que es más de evidente crítica social. Este tipo de teatro específicamente es más de crítica social y tiene que ver con la explotación que pasó, por ejemplo, acá en Latinoamérica, pero puede ser cualquier país explotado, donde si pensamos, por ejemplo, el mismo caso de Bolivia, ¿ya? Donde se llevaron muchos minerales de ellos, o sea, prácticamente toda la plata, o sea, el mineral de la plata que hay en Europa fue extraído de las minas de Bolivia, de Potosí, por ejemplo, ya que yo tuve la posibilidad de viajar allí y noté esa gran diferencia, o sea, de cómo en Europa se llenaron los bolsillos, ¿cierto?, con estos minerales que les pertenecían a los bolivianos, por ejemplo,
y la sociedad boliviana se vio muy empobrecida hasta el día de hoy, y fueron muy maltratados, era mano de obra barata, ¿cierto? En el fondo, y fueron explotados. Y también pasó acá en Chile y en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, acá con el cobre, con el salitre, ya, ¿cierto? Y así con varias situaciones, también con el carbón, en fin. Entonces, todas estas cosas que también han pasado en nuestro país, esta historia de explotación que ha habido históricamente por los capitales europeos, capital extranjero en general, ¿cierto? Es un poco una reflexión sobre eso, esta idea de la explotación, de la marginación social también, y de los conflictos en los cuales viven estos personajes, que es un conflicto social, pero luego se desarrolla en un conflicto interior. Ya por eso la importancia del lugar cerrado, de que todo sucede en un sótano, en una casa, ya, y claro, no en espacio abierto, pero el espacio exterior influye en el espacio interior. Es bien interesante porque son las angustias, las contradicciones de quien quiere asumir el poder, pero de manera codiciosa, y la codicia en el fondo te genera también la infelicidad. ¿Ya? Es un poco eso es lo que busca mostrar esta obra. ¿Ya? Bien, voy a pedirle a Renzo, me parece que era, por favor, si puede compartir pantalla, ya está habilitado, así que si quiere, selecciona compartir pantalla y se lo agradecería. Vamos a trabajar en la página 214 del libro, ¿ya? Para los que tengan el libro a mano también por allí, ¿ya? Página entonces 214. Gracias por la paciencia igual hoy día, porque de verdad que mi computador se puso tan lento que no me cargó nunca el archivo, por más que intenté, ¿ya? Bien, entonces como les contaba, página 214. Como les contaba, una reseña entonces busca, como vimos también en esta sinopsis de la obra, contarnos lo que va a tratar principalmente. No sé si se puede ampliar un poco más. Ahí sí, súper, súper, súper. Ya, dice así. Eh, bueno, entonces esto también se relaciona con el género dramático, a pesar que nos vamos a centrar en la reseña como tipo de texto más bien informativo, ¿cierto? Que está presente en los medios de comunicación, y que es muy típico que usted encuentre reseñas de películas, de obras, ¿verdad? De libros, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, las páginas, supongamos, del Mercurio, ¿ya? El Mercurio siempre tiene un espacio dedicado a la cultura donde se ponen reseñas, ¿ya? Pero también otros diarios a veces también lo utilizan, ¿ya? Bueno, como les decía, nosotros vimos género dramático en la unidad 0 de este año, eh, pero como bien decíamos, no nos vamos a centrar ahora en el género dramático propiamente tal, sino vamos a hablar desde el punto de vista del texto no literario, ¿ya? Bien, dice cultura. Tiene un epígrafe, ¿cierto?, que nos da indicio de la sección a la que pertenece, sección de cultura, y dice el título, Petróleo, una historia de ambición y codicia, llega al Teatro Mori Bellavista. Como les decía, esta visión de la codicia es la visión negativa, ¿cierto?, de la ambición. Ya es cuando la ambición te lleva a este afán de poder, te lleva a la autodestrucción, por así decirlo, a la desolación, a la soledad, a la angustia, a las contradicciones. O sea, en el fondo lo que busca transmitir acá, que la codicia nunca va a desencadenar algo bueno. ¿Ya? La obra del suizo Lucas Barfus, ¿cierto? El autor, ¿verdad?, de esta obra, vuelve a cartelera este viernes, dirigida por Sebastián Plaza. La actriz Camila Irane encarna a una mujer encerrada por su esposo, un obsesionado con el oro negro, ¿cierto? Otra forma de que fue llamado el petróleo, ha sido llamado históricamente, ¿cierto? Y que se enriquecían los capitales extranjeros con eso. Sigamos avanzando. Ahí, bueno, acá eso fue estrenado acá en Chile, pero nosotros la que estábamos viendo la versión es la versión argentina, pero nació, ¿cierto?, en Suiza y en Alemania, ¿ya? ¿Quién fue Lucas Barfus? ¿Quién es Lucas Barfus? Él nació en el 71, es un dramaturgo y prosista suizo y uno de los más destacados autores europeos contemporáneos. Pueden, si les interesa, pueden buscar después videos de él en YouTube, hay alguna entrevista, son interesantes igual. Su obra aborda diversas problemáticas actuales en la que cuestiona temas como el poder, la ambición y las relaciones humanas. En la imagen de arriba, una puesta en escena de petróleo en el Teatro de Berlín, Alemania, en 2009. En la representación, Gomúa intenta calmar a Eva luego de la desaparición de Herbert, que son los personajes centrales, ¿cierto?, que dan pie al conflicto, ¿cierto?, interno de los personajes, ¿ya? Bien, entonces esta reseña fue escrita por Pedro Bahamondes y empieza así. Hace 3 años que la mayor ambición del geólogo Herbert Kammer es hallar petróleo. Lo busca bajo cada franja de tierra por donde avanzan sus pasos. O sea, va a hacer todo lo posible para hallar petróleo, ¿cierto? Y esa es su ambición y es su motivación.
Eva, la joven esposa de Herbert, ha debido afrontar la obsesiva búsqueda, resignándose a ser relegada a un oscuro sótano perdido a las afueras de Bergerac. Sorbo tras sorbo de alcohol, la señora Kammer anhela y delira con la lejana posibilidad de huir o conciliar sus aparentes contradicciones, pero su mucama, Gomua, le aconseja dejar que la historia siga su curso. O sea, ella queda como sumida, esta esposa, en la soledad, ¿verdad? En el abandono, mientras que su esposo está obsesionado con encontrar petróleo, ¿ya? Entonces hay un conflicto acá en la pareja, pero que se da por esta motivación, ¿cierto?, de su esposo. Estrenada en 2014, La desaparecida, La casa rodante, Petróleo, la obra del premiado dramaturgo suizo Lucas Barfus, llega al Teatro Mori Bellavista este viernes luego de su fugaz paso por el Festival Santiago a 1000. O sea, ya fue estrenada acá en Santiago. La obra ya tuvo otra dirección, la de Magdalena Armstrong, pero esta vez replanteamos el lugar desde el que se actúa, dice Sebastián Plaza, director del montaje, en el mismo sótano que plantea el autor en el texto original, con sus dos alfombras, algunos muebles y más nada sobre el escenario. Sigamos, por favor. Ya, esto es bien interesante. No sé si a ustedes les gusta el teatro. ¿Les gusta el teatro o no? ¿Les gusta ver obras de teatro o no les gusta el teatro? No, profe. No, ¿Y por qué no les gusta el teatro? ¿Qué tiene de malo el teatro? Depende de la temática, si no aburre mucho. Muy fome. Yo creo que, yo creo que está bien, sí, que agradezco la sinceridad. Yo creo que como todo, depende también por cómo nos acerquemos a la obra. Por ejemplo, lo mismo a lo mejor les pasa con los libros. A lo mejor a alguno puede que no les guste leer, pero puede ser porque no han encontrado un libro que los motive, que les llame la atención. Y a lo mejor lo mismo pasa con el teatro, porque el teatro es súper diverso también, pues como toda forma de arte. Pueden encontrar teatro de crítica social, teatro de puros monólogos, teatro más para jóvenes, más de temática adolescente. Yo he visto teatro de todo tipo, de crítica social, teatro un poco más culto, ya, claro. O sea, de fondo, sí, o sea, yo sé que no lo ven como algo malo, pero me refiero a que bueno sería que a lo mejor pudieran ver en algún momento, cuando ya pase todo lo que es la pandemia, se abran de nuevo los teatros y todo lo demás, pueden ver alguna obra, ya siempre es importante, claro, como dice Kate, también el tema que se va abordando ayuda bastante, ya, porque obviamente eso va a despertar interés, ¿cierto?, en lo que estemos viendo, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, bueno, les decía eso como paréntesis, porque yo una vez vi una obra también, bueno, he visto varias, pero una que, por ejemplo, el personaje hacía monólogo, pero llegó con un maletín y ese maletín era genial porque armaba todo un escenario a partir de lo que tenía del maletín. No sé cómo, pero el maletín se convertía como una especie, como que se abría, iba armando todo un escenario a partir del maletín, tú quedabas ahí asombrado. Y después iba cambiando la forma del lugar, la forma del maletín de un lado para otro después que se abría y te iba cambiando los espacios. Entonces también a veces con tan poco escenario, tan poco elementos escenográficos se puede armar una excelente obra. Ya lo mismo sobre todo cuando se basa muchas veces en los discursos, en el lenguaje de los personajes. Y recuerden que el teatro es bien completo también, porque ocupa el lenguaje paraverbal, también lo no verbal, ya la iluminación, ¿cierto? Todo lo demás. ¿Ya? También he visto cuando mezcla con música, por ejemplo. He visto un teatro que mezclaba mucho lo que era música española, como cierto, o sea, en general. Entonces era bien interesante igual. ¿Ya? Y así hay varias opciones. ¿Ya? Bien, después dice, entonces, es una escena que desafía el tiempo, los actores están casi desnudos en términos escénicos, nada más que el texto los cubre, o sea, es más o menos lo que les decía yo, o sea, a veces no es necesario tanta escenografía, sino centrarse en lo que dicen los personajes, ¿ya? Agrega el director de la puesta en escena que en su elenco suma a Catalina de la Cerda, Javier Candia y Rodrigo Fonerón y Daniela Molina. ¿Ya? El tiempo transcurre lento ahí abajo. Herbert, esposo de Eva, Camila Irane, se ha perdido de vista hace ya 3 años junto con su amigo Edgar Brown. 3 años inútiles, porque claro, no le ha ido bien en esta búsqueda. Según ella, cada vez más iracunda, más rabiosa, más enojada, afuera hay leones, se lee en el texto. Pareciera que el personaje de esta mujer se ha vuelto loco, pero todo es producto de la tensión que se vive ahí abajo. O sea, es un ambiente tenso, un ambiente de constante tensión entre los personajes. Aunque no lo vemos, el exterior condiciona todo lo que ocurre en ese sótano. ¿Ya? ¿A qué se refiere, cierto, cuando esta actriz, Irane, dice cuando el exterior condiciona lo que ocurre en el sótano? Algo les decía yo, pero ¿qué piensan? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué creen que se refiere?
aunque no lo vemos, el exterior condiciona todo lo que ocurre en ese sótano. Que todo eso le influye a ella, todo lo que pasa en exterior con su esposo y todo, por lo que lo dejó y todo eso. Exacto, ¿verdad? Influye constantemente en su mundo interior. Porque esta obra se centra en el conflicto interno de los personajes, pero, y no vemos nosotros porque también se centra la escenografía que hay en un espacio reducido, un espacio cerrado, en el interior de una casa, en un sótano, ¿ya? Sin embargo, se dice constantemente referencia a lo que ocurre afuera. Entonces, lo que ocurre afuera influye en los conflictos que se producen de manera interna, ¿ya? Bien, el petróleo no aparece, pero en su búsqueda sí lo hacen otros aspectos de la crueldad humana, que lo hacen todo aún más peligroso, agrega Plaza. O sea, esta idea de la deshumanización, cómo la codicia nos deshumaniza, perdemos esa empatía, ese sentido de valorar al otro, ¿ya? A veces cuando más sed de poder hay o más ambicionamos, más nos deshumanizamos, ¿ya? Barfus, ganador del prestigioso premio de dramaturgia de Mülheim, expone cómo el ser humano debe hacer vista gorda ante los daños provocados por él mismo y los problemas que conlleva el tan bien llamado progreso para ser feliz. O sea, progresar, como veíamos, no es malo. No es malo tener una ambición que te permita avanzar, tener mejores capacidades, mejores habilidades, mejores recursos, mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando eso es codicia, cuando es solamente una aspiración de por querer tener más, más y más, que en realidad las personas nunca se terminan de conformar, porque obtienen algo, ya lo obtienen y después quieren más que eso, entonces es como nunca acabar, ¿ya? Entonces eso, claro, ese sentido de la ambición, esa codicia, es lo que genera acá, de manera representada, ciertos estos daños psicológicos y sociales, ¿ya? Bien. Lo que me interesó de esa obra es cómo hay cosas que tenemos que no percibir para poder tener una cotidianidad ordenada, o sea, hacerle vista gorda, por así decirlo, como decían los personajes, los actores, a lo que pasa afuera para que no te afecte. Debemos aceptar una gran cantidad de injusticia en nuestra cotidianeidad para que pueda funcionar. El otro día les compartí un video de la violencia simbólica que hablaba cierto Pierre Bourdieu sobre ese tema, y justamente apuntaba a esto, que por ejemplo no solamente se da la violencia de género, ¿ya? Sino también la violencia social. La violencia simbólica es cuando nosotros como sociedad permitimos y normalizamos ciertas prácticas, por ejemplo, que los patrones puedan tratar mal a sus empleados, por ejemplo, ya que en esta obra, si se fijaron, si se pudo ver bien a lo mejor, en un momento la sirvienta le llevaba el plato de comida a la señora y esta poco menos que casi se lo lanza en la cara y le dice que cómo podía cocinar tan mal, qué sé yo, etcétera, etcétera. Lo dice en otras palabras, pero contaba eso, ¿ya? Y claro, ahí tenemos que se da una situación de violencia hacia la sirvienta y está como normalizado, como si estuviera bien eso. Entonces eso se llama violencia simbólica, ¿ya? Entonces debemos aceptar una gran cantidad de injusticia en nuestra cotidianeidad para que pueda funcionar. No es posible que yo perciba todos los días la injusticia del mundo, porque si no, estaría tirado en el suelo gritando. Y me interesa ver qué pasa cuando esas estrategias del no mirar de repente dejan de funcionar. Declaró Barfus al bloque especializado en dramaturgia Saquen una pluma, ¿cierto? Acá tenemos referencias, ¿cierto? A estas plataformas, ¿verdad? De crítica especializada y que en el fondo van a ver que da más sustento también al texto. Sigamos avanzando. ¿Sí? Creo que ante todo, esta es una historia sobre la ambición y como el petróleo nos queda algo distante, en el caso de Chile, claro, acá no tenemos petróleo, el título se vuelve una metáfora para realzar esta idea, pero en el fondo la ambición y sus consecuencias, ¿cierto? El peligro no lo vemos, nunca está, pero siempre ronda, ese peligro latente, es como esta latencia de que algo está ahí constantemente, el temor a que algo va a pasar. Ya, bueno, y Chile también fue explotado con sus recursos naturales. En general piensen en todos estos países que han sido explotados, África también, por ejemplo, en sus recursos naturales, en la Amazonía también, en fin, ya y todo lo que ha habido acá en Latinoamérica, ¿ya? Bien, ¿cuál es el conflicto por lo que se deja ver en esta reseña y por lo que pudieron ver entonces en el video? ¿Cuál es el conflicto de esta obra? Si lo explicaran en sus palabras, ¿cuál será el conflicto? ¿Qué será lo que motiva acá el conflicto de los personajes? Creo que teniendo en cuenta el pensamiento del autor, que es sobre el sometimiento que tiene la clase superior hacia la clase inferior, el conflicto vendría siendo la ambición que tiene el esposo de esta señora y cómo la deja abandonada en la soledad
Ujú. quedándose solamente con su mamá y lentamente va perdiendo la cordura gracias a su esposo. Claro, cierto. Justamente lo explicó muy bien, esta idea de la codicia que no solamente afecta al esposo, sino también la afectó a ella y su entorno, ¿verdad? Y que ella de alguna manera queda como si ella se fuera volviendo loca, pero es porque ella se vio sola, se vio que estaba encerrada, tuvo que cambiar sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y todo eso que sucedió, lo que va pasando, la afecta, claramente. Sí, tiene que ver con eso también. Muy bien. ¿Qué aspectos crees que comparte Herbert con Harpagon y Macbeth? A ver, me parece que no, porque este año no hemos tenido tanto tiempo, ya, en comparación a otro año. No creo que hayamos revisado Harpagon Harpagon es un personaje del Avaro de Molière. No lo he leído con ustedes, ¿cierto? El Avaro, parece que no. Un fragmento del Avaro, no nada. ¿O sí? El Avaro de Molière. No, profe. Y Macbeth tampoco. Ya se los cuento. Harpagon es un personaje protagónico de la obra de teatro El Avaro de Molière, que es una obra un poco cómica, ya, del siglo XVII, XVIII. En esta obra, lo que pasa es que este caballero era muy tacaño, era un avaro, en el fondo, y quería él siempre tener más riqueza, entonces era un personaje codicioso, ¿ya? Resulta que llega hasta tal extremo su codicia que para tener más dinero quiere casar a su hija con un señor mayor, su hija era joven, y quiere casarlo con un viejo, en el fondo con un señor mayor, porque este señor tenía mucho dinero, mucha riqueza y mucha hacienda, ¿ya? Sin embargo, obviamente la hija no quiere, porque ¿cómo se va a casar con un señor mayor cuando ella está enamorada de otro chico de su edad, etcétera, etcétera? Y ahí se forma un conflicto entre el padre y la hija. Pero también se forma un conflicto entre el padre y el hijo. ¿Por qué? Porque el padre le empieza a describir, le empieza a hablar de Mariana. Mariana es una chica joven también que está, de la cual que ella está enamorada del hijo de Harpagón, y el hijo está enamorado de Mariana. Sin embargo, el padre como que nunca se dio cuenta y quiere casarse él con Mariana, ¿ya? Y le empieza a hablar de la belleza de la niña, de su buena, no sé, de su buena conducta, y que tiene harto dinero, sobre todo, que eso es lo que más le importaba a él, que tuviera mucho dinero. Entonces Harpagon le dice que él se quiere casar con Mariana. Y resulta que obviamente el hijo se enoja, se ofusca porque él estaba enamorado de Mariana, qué sé yo, en fin. Entonces hay todo un conflicto. Pero en el fondo el tema de la ambición, que de nuevamente acá va motivando, ¿cierto?, a los personajes a pasar a llevar al resto, ¿ya? Y siempre también con esta idea de causar infelicidad, ¿ya? Y respecto a Macbeth, es una obra de William Shakespeare, ya ojalá lo puedan ver, ¿cierto?, el teatro isabelino, ya ojalá, sería interesante que pudieran leer esa obra, hay películas también, donde acá también hay una ambición presente porque Macbeth quiere convertirse en el rey de Escocia. Y para convertirse en el rey de Escocia, que se lo vaticinaron unas brujas, qué sé yo, y hay toda la tradición escocesa, ya, pero tiene que asesinar al rey actual, que era Duncan. Entonces, él está dispuesto a hacerlo, pero está motivado por su esposa, que era Lady Macbeth, ya, y él como que no se atreve a matar al rey, pero sí lo hace su esposa. Entonces su esposa ahí se manda unos tremendos monólogos, en el fondo unas grandes reflexiones, y de hecho Lady Macbeth es una de los personajes, ¿cierto?, que más representado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la calidad de sus monólogos, por la profundidad de sus personajes. Entonces siempre las actrices como que han representado a Lady Macbeth, que se jactan un poco de eso, que pudieron, porque son bien interesantes las caracterizaciones que hace este personaje de Lady Macbeth, ¿ya? Y entonces ella asume un rol más masculino, por así decirlo, en el sentido de que ella es la que toma la rienda de esto y ella es la que asesina a Duncan, ¿ya? Y ahí ella entonces la que finalmente, gracias a ella, es que su esposo es coronado, o Macbeth es coronado rey de Escocia. Ya y hay todo un conflicto también, pero como la ambición genera inclusive llegar a matar, ¿cierto?, por ambicionar el poder, ¿ya? Entonces eso lo proponía Shakespeare ahí. Ya, bueno, hay toda una maldición también sobre esta obra. Siempre muere, parece una de las actrices, las que representa a Lady Macbeth, no sé. Hay toda como una historia popular al respecto. Ya, pero eso es parte de la leyenda del teatro. Ya, en el fondo, como les decía, comparten ambas obras, la de Harpagon en El Avaro y Macbeth de William Shakespeare, comparten esta idea con esta obra de Lucas Barfus, ¿cierto?, de la ambición, de cómo la ambición nos lleva a la infelicidad finalmente y no nos lleva a nada bueno, ¿ya? Y por último, con esto finalizamos, ¿consideras que el texto anterior cumple con los criterios de veracidad y suficiencia de información? La veracidad, acuérdense, es aquello que les da, que a ustedes les permite creer que el texto es verídico, que lo que se dice es una información verdadera,
y si la información que le aportó el texto fue suficiente para hacerse una visión de la obra. ¿Qué les parece o no? ¿Les parece que el texto es verídico en lo que dice y si es que la información que entrega es la necesaria para que ustedes puedan hacerse una idea de la obra de teatro o no? ¿Qué criterio, qué situaciones nos hacen ver o validar como verdadero la información de este texto? ¿Podemos volver un poco en el texto, por favor, Renzo? ¿Qué situaciones o qué cosas del texto, qué aspectos nos hacen ver como verdadera la información que nos entrega el texto? ¿Renzo está por ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Chicos, chicas, ¿quién iba a opinar? Que Renzo está viendo lo de la pantalla, ¿cierto? Si podría volver un poco más al texto para que puedan ver el texto de nuevo. Repito la pregunta entonces, ¿qué es lo que le da veracidad a este texto? ¿Qué aporta la verdad al texto? ¿Por qué ustedes creen que es creíble esta información o no es creíble? ¿Es creíble o no este texto por la información que entrega? Sí, profe, la fuente. ¿Ya? Una fuente muy conocida, la Tercera. Diario La Tercera, ¿cierto? Entonces es un diario de prestigio, circulación nacional. Eso es lo primero, ¿verdad? La fuente. ¿Qué más? Por ejemplo, si se fijan ahí tenemos una, ¿cierto? Una especie como de afiche de cartelera, ¿cierto? Dice, Petróleo se presentará desde este viernes 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre en el Teatro Mori Bellavista, Constitución 183 Santiago, viernes y sábado, las 22:45 horas, 8.000 pesos la entrada general. ¿Ya? Esa información concreta del estreno de esta obra también aporta información de la veracidad, ¿cierto? En el sentido de que sabemos que una obra que efectivamente se va a llevar a cabo, que se va a realizar en ese lugar, el lugar que también es conocido, ¿cierto? El Teatro Mori Bellavista, por lo tanto también contribuye a darle veracidad a la información. ¿Qué otro aspecto más le da veracidad a la información? Hay otro aspecto bien importante igual. ¿Cuál será? ¿Qué otro aspecto le da veracidad a la información? ¿Las citas de opinión que tienen los mismos actores o no? Exacto, eso es. Sí, muy bien, muy bien. Ese era el otro aspecto, la cita de opinión de los autores, perdón, de los actores y las actrices. Bueno, y del autor también, o sea, no del autor, sino del director. Entonces, todas esas opiniones que de alguna manera funcionan a modo de respaldo de lo que se dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos dan su opinión de esta experiencia como actores, como actrices, ¿cierto? Y de cómo fue dirigir también esta obra. Entonces, como están relacionados directamente con la obra, contribuye a dar mayor información también, una información verídica al respecto, respaldada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como conclusión, este texto, esta reseña, ¿les parece que aporta información que les permita a ustedes identificar el conflicto, que les permite saber de qué trataba la obra, o sienten que la reseña todavía podría haber tenido otro elementos que le hubiesen permitido informarse mejor? ¿Qué piensan ustedes? ¿La reseña está bien o le habrá faltado algo? ¿Se pudieron informar bien de lo que trataba la obra o creen que la reseña podría haber sido un poco más completa? Si ustedes fueran críticos, si miraran críticamente esta reseña, ¿lo dejó contento la reseña o sienten que falta algo que no se mencionó, por ejemplo? ¿O que le hubiesen agregado a lo mejor? ¿O no le hubiesen agregado nada? Es que, profesor, a lo mejor si alguien hubiera visto la obra, se podría hacer algo más crítico, pero se hace un buen resumen para poder ver y poder analizar de forma rápida y resumida la trama de la historia. Claro, sí, cierto, muy bien, muy bien. O sea, se cumple con esa idea al menos de sintetizar la información más relevante, ¿cierto? Ya tenemos eso, se menciona un poco el conflicto, pero quizás podría haber sido bueno que hubiese aparecido la opinión del mismo autor de la obra, ya traducido obviamente porque
porque no es su idioma el español, pero hubiese sido interesante acceder a una entrevista de él para conocer en mayor profundidad cuál fue el enfoque quizás que le quiso dar a su texto, ya porque siempre es importante la visión del autor, o también como es una obra que se ha estrenado en diversas partes, a lo mejor haber escuchado también la opinión de otras personas que vieron la obra, por ejemplo. Eso también podría haber de alguna manera ampliado un poco la visión, ¿cierto?, sobre la obra, ¿ya? Bien, eso respecto a la reseña, no sé si alguien tiene alguna duda, les voy a compartir un PPT más tarde igual, pero que en realidad explica lo mismo que dije en palabras sobre las características de la reseña, pero pueden profundizar en ella, pero la reseña no va a entrar en la prueba, así que tranquilo, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda, gracias Renzo, me parece que estaba compartiendo pantalla, así que puede dejar de compartir nomás, muchas gracias. Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo que no esté claro. Bueno, ya terminamos. Bueno, espero si les va bien, porque si no les fuera bien, tendríamos que seguir viendo estos temas. Ya, pero para avanzar la otra semana al próximo objetivo, tienes que irles bien. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre este objetivo en general que hemos revisado? Sobre los medios de comunicación, vimos muchos tipos de texto. Ya, así que deberían estar más claros. ¿Llegó alguien más? ¿Llegó Montserrat Zuleta o Benjamín Vázquez? ¿Llegó alguno de ellos? ¿O Vicente Gordillo, Fernanda González, Diego Donoso, Daniela Díaz, Joaquín Alvarado? ¿Llegó alguno de ellos o no? ¿No llegó nadie de ellos? El Gordillo llegó, profe. Gordillo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habla ahora? Si no. Creo que yo, profe, me metí un poquito más. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? A ver. Y no estoy No, viéndola. ¿Pacheco? ¿Fernanda? sí, profesor. Ah, ya. Ah, pero a Vicente lo tenía presente. Sí, perdón. Sí, a Vicente se lo tenía presente. Al que no tengo presente, al Franco Ibáñez. Ya, Fernanda Pacheco. Deme un segundo. Sí, Fernanda no la tenía presente. Y Constanza Pesenti, tampoco. ¿No está? Bien, parece que nadie más entonces. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna consulta o si no, finalizamos? ¿Ya? Como les decía entonces, ya les subí la prueba, así que para que puedan realizarla durante el día y se programen, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. La prueba no está difícil, pero sí son distintos tipos de textos. Como les repito, columnas de opinión, carta al director, infografía y un texto informativo. No son muchos textos, bueno, depende cómo los vean, pero no es nada de lo que no se haya visto. Eso, que estén muy bien. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, profe, Chao, gracias por la profe, que esté clase. bien. Chao, chao, chao. Ah, bueno, esta semana no les voy a hacer quiz, chao. Ya, porque como tienen la prueba no es necesario. Ya, chao, chao, que estén bien.